Es el verano de 1933 y Vasily Velichko, un instructor del Partido Comunista en la Siberia Occidental, decide investigar por su cuenta lo que está pasando con los deportados de su jurisdicción. Tras recorrer los asentamientos y hablar con decenas de personas, visita una isla en el río Ob donde, apenas 3 meses antes, más de 6.000 personas habían sido abandonadas sin comida ni refugio, y con guardias armados en los márgenes para que nadie escapara a nado. Pero al llegar, la isla ya está vacía. Lo que Velichko descubre después a través de diferentes testimonios es algo completamente terrorífico. Actos de canibalismo, epidemias y más de 4.000 muertos y desaparecidos en menos de 3 meses. La mayoría de las personas que acabaron en aquella isla no eran criminales ni disidentes políticos. Eran ciudadanos corrientes a los que la policía había detenido por no llevar el pasaporte encima. Esta es la historia de un secreto que la Unión Soviética ocultó durante más de 50 años. La tragedia de Nazino. Para entender Nazino hay que entender primero la obsesión soviética con el orden administrativo, la convicción de que la sociedad podía reorganizarse desde arriba y que las personas que no encajaban en ese esquema eran básicamente un problema logístico. En 1932, Stalin introdujo un sistema de pasaportes internos que los ciudadanos soviéticos estaban obligados a llevar encima en todo momento. La intención declarada era controlar el movimiento de la población hacia las ciudades industriales que el régimen necesitaba llenar de mano de obra. La consecuencia fue que cualquier persona que la policía detuviera en las calles sin documentación podía ser arrestada sin juicio ni proceso, y en las grandes ciudades las redadas se convirtieron en algo rutinario. En febrero de 1933, Heinrich Jagoda, vicepresidente de la OGPU, la policía política soviética, y el hombre que en la práctica la dirigía, junto con Matvei Berman, director del Gulag, presentaron ante Stalin lo que ellos mismos bautizaron como un plan grandioso. La propuesta consistía en deportar hasta 2 millones de personas que el régimen catalogaba como elementos socialmente nocivos hacia Siberia y Kazajistán, donde habrían de trabajar tierras vírgenes y volverse autosuficientes en el plazo de 2 años. Bajo esa categoría entraban campesinos arruinados por la colectivización, mendigos, trabajadores sin empleo y, sobre todo, ciudadanos detenidos en las redadas de pasaportes. Pero el plan tenía un problema desde el inicio. La Unión Soviética atravesaba en ese momento una de las hambrunas más graves de su historia, provocada en buena parte por la propia política de colectivización agraria del régimen. Las regiones a las que querían enviar a los deportados carecían de infraestructuras, de herramientas y de alimentos almacenados. El plan se redujo a la mitad antes de arrancar y Stalin ordenó cancelarlo en mayo de 1933. Pero cuando llegó la orden de cancelación, miles de personas ya habían sido detenidas y estaban en tránsito. Según el plan original, pasarían primero por campos provisionales en Tomsk, Omsk y Achinsk antes de llegar a sus destinos definitivos. El de Tomsk era el mayor de todos. En abril ya albergaba 15.000 deportados y ese mismo mes llegaron 25.000 más, a pesar de que la construcción del campo no estaba prevista hasta el 1 de mayo. Las autoridades locales veían llegar aquellas oleadas de gente y los describían en sus informes como hambrientos y contagiosos. El transporte por río hacia los campos de trabajo definitivos llevaba semanas paralizado, esperando el deshielo de los ríos Ob y Tom. Las redadas de pasaportes habían cumplido con el objetivo de Jagoda y Berman de conseguir trabajadores para el régimen y habían fletado varios trenes con miles de deportados. Los convoyes salieron de Leningrado el 29 de abril y de Moscú el 30, primero con destino Tomsk y después, una vez los ríos habían deshelado, en barcazas madereras hasta Nazino, un trayecto en el que fallecieron al menos 27 personas. La mayor parte de los deportados llevaba puesta la misma ropa con la que la policía los había detenido días o semanas antes. No tenían ropa de abrigo ni equipaje y su única provisión para el trayecto eran entre 200 y 300 gramos de pan por persona al día, además de 20 toneladas de harina suelta almacenadas en las bodegas para cuando llegaran a su destino. El 18 de mayo llegaron a la isla los primeros 5.000 deportados. Nazino era una franja de tierra pantanosa de 3 kilómetros de largo y poco más de medio de ancho, en la confluencia de los ríos Ob y Nazina, a 800 kilómetros al norte de Tomsk. El paisaje era una taiga cerrada por todos lados, sin ningún asentamiento humano en kilómetros a la redonda, sin estructuras de ningún tipo ni refugio alguno. Solo había barro, árboles y el río alrededor. Esa primera noche nevó, y al amanecer tuvieron que enterrar a 295 personas. Por si fuera poco, durante los 4 días siguientes no se distribuyó ningún tipo de comida. Una semana después, el 27 de mayo, llegaron 1.044 personas más. Cuando finalmente llegó el primer reparto de harina,
Los deportados no tenían recipientes en los que mezclarla con agua ni suficiente fuego para cocinarla, así que muchos la disolvieron directamente en agua del río y se la bebieron tal cual, lo que pronto causó los primeros casos de disentería. Otros intentaron comer la corteza de los árboles o el musgo que crecía entre el barro por pura desesperación. La situación era desoladora. Miles de personas encerradas en 3 kilómetros de pantano, con guardias armados vigilando en los márgenes, sin comida suficiente, sin agua potable y sin ninguna perspectiva de cambio. Y en esas condiciones empezaron a formarse las primeras bandas. Estas bandas las organizaron los criminales comunes que habían sido deportados junto al resto de detenidos en las redadas de pasaportes. En cuestión de días controlaban el reparto de harina que los guardias les cedían a cambio de los objetos de valor que algunos habían conseguido conservar. Esto significaba que los que no tenían nada que ofrecer simplemente no comían. Los robos y los asesinatos se convirtieron en algo cotidiano con una velocidad que los testimonios recogidos años después describen con una mezcla de horror y de resignación, como quien recuerda algo inevitable. A los pocos días de la llegada, las mismas personas que habían organizado las bandas encontraron en los cadáveres acumulados por la isla una fuente de alimento, y llevaron a cabo los primeros casos de canibalismo. Pero los informes de la época hablan de algo mucho más siniestro: personas que seleccionaban a las víctimas entre los que aún seguían vivos, entre los más débiles o los que ya estaban demasiado enfermos para defenderse. Esta es la declaración de Uglov, uno de los presos, en los interrogatorios posteriores. Elegía a los que ya no estaban vivos, pero tampoco habían muerto todavía. Se veía que la persona estaba acabada, que iba a morir de todos modos en 1 o 2 días. Hay un testimonio que la Asociación de Derechos Humanos Memorial recogió en 1989, el de una mujer que tenía 13 años en el verano de 1933 y vivía en un pueblo de la orilla del río Ob, desde el que se veía y se oía lo que pasaba en Nazino. En la isla había un guardia joven, Kostya Benikov, que había tomado bajo su protección a una chica deportada. Un día tuvo que ausentarse y le pidió a otro guardia que la vigilara. Cuando volvió, la encontró atada a un álamo. Habían cortado sus pechos, sus músculos y todo lo que podían comer. Aún vivía, pero Kostya Benikov llegó demasiado tarde. El horror se extendió y se normalizó hasta tal punto que por toda la isla se podía ver carne cortada y colgada en las ramas de los árboles. En las semanas siguientes, los guardias detuvieron a unas 50 personas acusadas de canibalismo. Meses después, una comisión del partido contaría más de 30 fosas comunes en la isla. A principios de junio, los 2.856 supervivientes que aún quedaban en la isla fueron trasladados a asentamientos río arriba. Pero esos asentamientos seguían sin estar en condiciones de recibir a nadie. A esas alturas, el tifus viajaba con los deportados y los nuevos destinos tampoco tenían comida ni infraestructuras suficientes. De esos supervivientes, apenas 250 fueron reubicados en los nuevos asentamientos que se construyeron. El resto quedó disperso entre diferentes puntos de tránsito. A mediados de agosto, solo unos 2.200 de los más de 6.000 deportados que habían pisado la isla seguían con vida. Vasily Velichko escribió un informe de 11 páginas con todo lo que había descubierto y lo envió a Moscú, a Novosibirsk y al centro de distrito de Narim, lo que después causó su expulsión del partido. Su informe recogía 22 casos individuales de deportados, describía las condiciones en Nazino con total precisión y reconstruía con detalle la cadena de decisiones responsable de la tragedia, y dejaba claro que los campos de trabajo nunca estuvieron en condiciones de recibir a nadie, que las señales de alarma llegaron desde el principio, que las decisiones se tomaron de todas formas y que había responsables concretos. El informe llegó al Kremlin, donde Lazar Kaganovich, segundo secretario del Partido Comunista, lo distribuyó entre los miembros del Politburó, y su reacción fue enviar una comisión especial a Nazino que llegó en septiembre. En la isla encontraron 31 fosas comunes con entre 50 y 70 cuerpos en cada una, y en los asentamientos donde habían trasladado a los supervivientes, la situación no era mucho mejor. De los aproximadamente 2.000 deportados que seguían con vida, la mitad estaban enfermos y postrados, y solo entre 200 y 300 estaban en condiciones de trabajar. A raíz de la investigación, más de 80 personas, entre deportados y guardias, fueron procesadas. 23 recibieron la pena de muerte por pillaje y asalto y 11 por canibalismo. A los funcionarios de Tomsk que habían gestionado todo el operativo apenas les cayeron entre 1 y 3 años de cárcel. Después de la comisión, de los juicios y de las condenas, el régimen decidió enterrar la historia. El informe de Velichko fue guardado bajo llave y la historia de Nazino permaneció escondida durante 55 años.
Nadie fuera del aparato soviético supo que aquella isla había existido. Hasta que en 1988, con la glasnost de Gorbachov, el grupo de derechos humanos Memorial empezó a tirar del hilo. Localizaron a supervivientes y a los vecinos de los pueblos ribereños, los que habían visto todo desde la otra orilla del río Ob. En 1989 organizaron una expedición a la isla para documentar lo que quedaba, pero para entonces el río había modificado la forma de la isla hasta el punto de dificultar la localización de las fosas. Vasily Velichko, el hombre que destapó todo, fue expulsado del partido y los funcionarios que enviaron a 6.000 personas a morir en un pantano apenas pisaron la cárcel. Su informe, que lo documentaba todo, permaneció clasificado en un archivo de Novosibirsk durante más de medio siglo, hasta que salió a la luz gracias al trabajo del grupo Memorial primero y de Nicholas Wirth después, con su libro La isla de los caníbales, que en 2009 convirtieron en un documental para la televisión. Más de 50 años después, los habitantes más viejos de los pueblos cercanos a Nazino seguían recordando aquel verano como si hubiera sido ayer.